Me presento, conocí a Rubén en Estados Unidos, estuvimos allá compartiendo pues algunas acciones, por ejemplo, cuando fueron los papás de los 43 estudiantes que desaparecieron en México en el 2015, se formó algo que se llamó allá la Asamblea Popular de Houston, y bueno, ahí coincidimos. Posteriormente estuvimos nos tocó compartir ahí un programa de radio en KPFT, que era Mosaico, y en otro que era Proyecto Latinoamericano. Entonces, era interesante estos programas. Entonces, bueno, ahí fue donde nos conocimos. Yo me regresé a México, Rubén se regresó a Uruguay y, bueno, pues me hizo la invitación. Acá en México le comentaba a Eduardo que he venido participando en el gobierno de Andrés Manuel desde el 2000, cuando él gana la presidencia, cuando gana la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Y ahora en el 2018 me integro nuevamente a su gobierno. Estoy, por una parte, apoyando acciones del gobierno en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, y también estoy en Morena, ¿no? En el Instituto de Formación eh, Política de Morena. Y bueno, el recorrido en cuanto a movimientos sociales ha sido, pues, digo, más o menos, ¿no? Estuve, por ejemplo, en la huelga de estudiantes de la UNAM en el 99, y bueno, se hizo un paro muy grande en la UNAM. La UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es como referente, ¿no? En educación aquí en México. Y bueno, en otros tantos movimientos. Eh, la intención de platicar hoy es, pues, ver como ahorita cuál es el contexto, qué es lo que se está haciendo en Morena, ¿no? Entonces yo, primero, pues quisiera comentarles como esta parte del contexto histórico de Morena, ¿no? Morena inicia como movimiento en 2015. Bueno, inició en el 2006, cuando Andrés Manuel va a la primera elección para la presidencia, y se hace un fraude en 2006. Se empieza a fraguar un movimiento social que se llama el gobierno legítimo, ¿no? Ahí empieza a convocar a ciudadanos para ir creando como, pues, toda esta parte del andamiaje de la organización social. Ahí todavía Andrés Manuel pertenece al PRD, pero ya se va creando a la par un movimiento social fuerte, ¿no? Que va dándole sustento a toda esta parte de oposición que empieza a hacer Andrés Manuel al gobierno de Felipe Calderón. En 2012 nuevamente Andrés Manuel va a elecciones, se hace otro fraude, gana Peña Nieto, pero ahí ya se convierte todo este movimiento que viene, de gobierno legítimo que se llama, se convierte en el movimiento Morena. Morena, como partido, de hecho hubo una discusión muy fuerte en todos los simpatizantes de Morena, ¿no? En 2015 hay una asamblea y se está discutiendo si Morena se convierte en partido o si Morena sigue del lado de movimiento social. Lo que se acuerda al final dentro de toda esta discusión es que para poder ocupar cargos de representación y disputar la presidencia, es importante que Morena se convierta en partido. Entonces, en 2015 2014, perdón, se toma esta decisión. Morena se convierte en partido, participa en las primeras elecciones intermedias en México, donde gana diferentes diputaciones, y bueno, ya miras a participar en el 2018 en la elección presidencial. Eh, ya después del 2018, gana Andrés Manuel, y eh, Morena ya continuó como toda esta parte de proceso electoral. Eh, yo aquí en esta parte, bueno, de contexto, es importante ver qué es lo que busca Morena, ¿no? O sea, cuáles eran sus principios o documentos básicos, lo que buscaba Morena dentro del actuar de la vida política en México. Y pues básicamente ser una oposición a este modelo neoliberal que existe en México y, bueno, en el mundo y en América Latina, que ha sido, ya ha pegado muy fuerte, ¿no?
Y lo que busca, que ya se venía trabajando desde antes, cuando Andrés Manuel es jefe de gobierno en la Ciudad de México, es ser un gobierno mucho más cercano a la gente, ¿no? O sea, la población. O sea, el gobierno, lo que entendemos y compartimos en el movimiento es que el gobierno está para servir a la gente. O sea, no puedes tú aprovecharte de los cargos públicos para beneficios personales. Entonces, ese es un principio que rige a Morena, ¿no? El utilizar eh, los espacios de poder que tengas para beneficiar a la gente, ¿no? Promover un cambio verdadero, que no sea solo de apariencia, como se había venido dando con los gobiernos anteriores. Eh, que la gente pueda intervenir en los asuntos públicos, ¿no? De manera organizada y con información. Se concibe la política, por ejemplo, como una vocación de servicio. Algo que, digo, no todos, pues, pero en general la gente que pertenece a Morena y que está en el gobierno ahorita de Andrés Manuel, eh, se trata que tengan muy claro que esta vocación del servicio es un trabajo para favorecer a la colectividad y no una cuestión de que sea pues para provecho personal, ¿no? Eh, y bueno, pues hacer una transformación del pensamiento, ¿no? De ir haciendo un combate muy férreo a la corrupción, por ejemplo. Este, mm, es de manera como general, ¿no? Ese es como el principio de Morena. Luego, ¿qué es lo que está haciendo Andrés Manuel ahorita? Bueno, de Morena, algo que estamos haciendo nosotros antes de pasar ya como al gobierno de la 4T, le comentaba a Rubén, de hecho les mandé una liga, era, este es un ciclo básico de formación. Eh, algo que de repente pasa mucho en México, no sé si en toda Latinoamérica, pero en México es que muchos de los políticos que están ahorita, los políticos tradicionales, lo que hacían era, en este supuesto discurso del cambio, pues era solamente cambiar de personajes, ¿no? Las políticas continuaban igual, las formas continuaban igual. Entonces, nos interesa mucho que la gente se involucre en la toma de decisiones y en pues en los asuntos públicos, ¿no? Pero también creemos que eh, la forma de abordar estas cosas tiene que ir cambiando, ¿no? La perspectiva, la formación. Entonces, ahorita iniciamos nosotros un ciclo de formación básico para todos los militantes de Morena. De repente Morena tiende a irse por la vía electoral únicamente, ya se probó el poder es, les gustó, entonces empieza a llegar mucha gente de otros lados, de otros partidos, a utilizar al partido como un trampolín político, pero perdiendo de vista toda la visión social, ¿no? Y de servicio a la gente. Entonces, ahorita se va a abrir la afiliación a Morena. O sea, de hecho, hace 15 días se abrió nuevamente un registro para que se afilien. Vienen elecciones en 2 años, en el 2024, entonces mucha de la gente que va a estar en Morena, pues va a tratar de utilizar este espacio como un espacio de acceder al poder. Entonces, algo que estuvimos nosotros trabajando acá era que toda la gente que se afiliara tenía que tener una formación básica, ¿no? Un ciclo básico que rescate los principios de Morena, pero que además también tenga mucho énfasis en la parte ética y no en lo ético desde la visión europea, ¿no? Sino en esta, estamos trabajando en el Instituto de Formación con el profesor, con el maestro, con el doctor Dussel. Entonces, esta ética crítica, ¿no? Situarse desde la perspectiva eh, este, pues de la persona agraviada, del pobre, ¿no? No desde el poder. Entonces, en este curso básico, pues, justamente lo que estamos tratando es eso, de que haya una visión crítica de la gente que va a participar en el partido. Eh, el curso lo diseñamos y lo justificamos, uno, pues tomando en cuenta todas las experiencias que ha habido en América Latina, creemos también que tiene que haber como mucha
énfasis en que la gente es fin en sí mismo, nunca es un medio para acceder a o lograr fines. Este, eh, Nos interesa mucho que pueda haber como esta pues perspectiva crítica, ¿no? Del análisis de la situación, de la realidad. Eh, Hubo en Morena principios a mediados de año, una asamblea donde pues se acordó no ir en esta ruta de formación con la gente. Entonces lo que buscamos en el ciclo es brindar a los militantes que vayan a participar o que quieran participar en el partido movimiento, procesos críticos de formación, ideológico y político, que sepan sobre los principios del partido y de cuál es el quehacer de Morena, para qué está Morena en la comunidad, cuál es el beneficio que les puede traer. Eh, Dividimos el ciclo básico en tres temas, ¿no? Uno es toda la cuestión política, histórica y lo normativo. En la política queremos dar como una visión, pues yo creo que más ontológica de qué es la política, cuál es el sistema político en México, qué es la izquierda. En lo histórico, hablar también sobre la parte de la historia de Morena, ¿no? Cuáles han sido las transformaciones que ha habido en México y cuáles son las perspectivas que tiene Morena, ¿no? Para el futuro. Y bueno, pues la parte normativa son los documentos de Morena. Es algo que nos está ahorita pues, consumiendo mucho. Es importante. Empezamos el sábado. El día de hoy, justamente a las 8 es el primer curso, ya como tal, porque el sábado fue una conferencia magistral del doctor Dussel. Este sábado es la primera conferencia. Eh, Estamos calculando que se van a afiliar cerca de 3 millones de personas. Para este primer curso tenemos registradas ya cerca de 5,000 personas. Ahorita vamos a dar todo el curso en línea. Entonces, pues se le está apostando a que pueda haber esta formación, ¿no? Y pues, que puedan acceder todas las personas que puedan. Es un primer ciclo, es una primera etapa, dependiendo de, bueno, que una vez que concluyamos, pues la idea es que a través de todas las herramientas tecnológicas que hay, este ciclo se puede estar reproduciendo constantemente con la militancia de Morena y con gente que no es militante, pero que es simpatizante o que pues desea también como ir cambiando la situación en México, ¿no? Entonces, de manera así como general, eso es ahorita lo que estamos acá haciendo con Morena. Luego ya está como una parte más tangible, ¿no? Que es lo que está haciendo el gobierno de la 4T, de la Cuarta Transformación, que, bueno, pues lleva 3 años ahorita en el gobierno de Andrés Manuel. Ha sido una lucha fuertísima. Aquí, una vez que gana Andrés Manuel, la derecha empieza un poco suavecita, pero cuando empiezan a ver ya la afectación de sus intereses económicos, se suelta, ¿no? Con todo. Y hay en México la derecha sigue controlando los medios de comunicación. Por ejemplo, había una periodista, Carmen Aristegui, que años atrás pues era como crítica del sistema y cada vez pues va siendo como más cooptada al poder, ¿no? Le da más voz a la ahora oposición, y varias de las cosas que criticaba antes, ahora pues ya va moderando esa crítica. Y pongo a ella como ejemplo porque ella era como de los periodistas más progresistas, más críticos. Eh, ya se imaginarán cómo están todos los medios oficiales, ¿no? Es una crítica diaria, ¿no? De que Andrés está dividiendo al país, que la reforma eléctrica no sirve, que no hay cercanía, por ejemplo, con los megaproyectos que están haciendo con las comunidades. Hay una discusión muy fuerte, por ejemplo, con el Tren Maya, ¿no? Que si quieren ahorita más adelante lo platicamos, pero es toda esta andanada que hay de la derecha para tomar un proceso, ¿no? Que está afectando claramente los intereses de este grupo que está en el poder.
Eh, y bueno, algo que caracterizó mucho el gobierno de Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno y ahora en ya como presidente, es como poner mucho énfasis en programas sociales, poder realizar esta redistribución de la riqueza, pero con la gente que no tiene, porque lo que estaba acostumbrado en la redistribución era que el dinero quedara en los mismos, ¿no? Se le daba de repente algunas migajas a la gente, pero no había esta política social tan fuerte, y políticas sociales que se van convirtiendo en leyes que se incluyen en la Constitución para que sean derechos universales y no queden ahí como medios para optar a la gente, ¿no? Como usos electorales. Eh, Hay por ejemplo, toda esta parte no hay nacionalización, pero sí el echar atrás las reformas estructurales que Peña Nieto realizó en su gobierno, ¿no? Por ejemplo, todos los contratos que tuvo con energía, este, que también ha lastimado muchos intereses pues, todas las empresas que estaban beneficiadas de esto. Entonces, pues va por ahí. No sé si quieran comentar algo. Pues miren, ese es un tema muy, es complejo. O sea, realmente quien empezó a promover el narco en México, quien lo permitió, fue el PRI, ¿no? Desde los principios, mediados de los 80. De hecho, fortalecen a los primeros grupos que se forman, que es el cártel de Guadalajara, Arellano, Félix. Luego, Salinas de Gortari, su hermano y su papá fortalecen mucho al otro cártel, que es el cártel del Golfo. El cártel actuó, el narco, actuó en México siempre con anuencia de la autoridad, ¿no? El que el narco haya penetrado tanto en la política en México, la vida social en México, fue porque se permitió desde el poder, ¿no? Hubo ahí contubernios con los grupos delictivos. Sí, bueno, sea así. Ahora el narco tiene como un papel que a veces parecería que todos estos grupos que lo controlaban anteriormente, eh, de repente hay lugares donde como que lo sueltan, ¿no? Y se empieza a generar toda esta violencia para que la percepción que haya de la gente es que hay mucha violencia y que no se está combatiendo. Obviamente, una demanda que hay en México muy fuerte de los principales problemas es el problema de la violencia. Ahorita Andrés Manuel no ha podido controlar la violencia. Siguen las violencias, el número de muertos, incluso yo creo que en el tercer año de gobierno debe estar igual o un poquito más arriba que el número de muertos que tuvo con Peña Nieto y más que los tuvo con Calderón. Pero tiene que ver con quien controla estos grupos delictivos son los mismos caciques, líderes políticos de antaño, ¿no? Panistas y priistas. Entonces, de repente se les deja muy, muy libres para que actúen e incluso que vayan haciendo cada vez más violentas su actuación, ¿no? Entonces, esa es la forma de actuar, ¿no? Del narco. Y se critica mucho la política de Andrés Manuel en cuanto a seguridad, pero bueno, es un problema que trae México desde hace 30 años, ¿no? Que es muy grande, que no es fácil de contener y que no se ataca únicamente con las armas, se ataca con cómo creas tú condiciones para que los jóvenes que están ingresando a estos grupos delictivos tengan alternativas. O sea, que el problema en México es que estos jóvenes no las tienen. Entonces, muchos de los programas sociales que se están implementando ahorita en México tienen que ver con eso, o sea, darles alguna alternativa, ¿no? Para que no se queden o no se enganchen a estos grupos delictivos. Es una política que no es tan en lo inmediato, pero que yo creo que tiene más efecto, ¿no? Que solamente sacar al ejército a atacar a los grupos delictivos. Pero bueno, de manera concreta, pues es como van actuando, ¿no? Y es uno de los problemas, yo creo que
más trabajo va a costar resolver en México y que a Andrés Manuel le va a costar un poco más de trabajo irlo resolviendo. La primera transformación se da con las leyes con la independencia en en 1811, toda la lucha de gente en la Nueva España que busca independizarse de la España. Esta es la primera transformación. Las transformaciones tienen que ver con los procesos revolucionarios que cambian el régimen en México, ¿no? Que van creando como estos momentos históricos en México. Entonces, la primera transformación, así de manera muy general, la primera transformación es la independencia. La segunda transformación es la reforma con Juárez, cuando se hace la constitución y se hace esta separación del Estado con la iglesia, ¿no? Eh, y la tercera transformación es la transformación de la revolución en el 20, cuando se saca al dictador Porfirio Díaz, toda esta élite aristocrática que venía gobernando al país y que venía siendo usufructo de todos los recursos, materias primas y esto, bueno, se hace la revolución y hay un ascenso de esta clase revolucionaria al poder que después, bueno, se va derivando en el PRI, es la tercera transformación, y esta revolución de conciencias, que es pacífica, es lo que se llama la cuarta transformación. Busca cambiar el modelo neoliberal, ¿no? Que eso es muy importante, o sea, sí se va contra un modelo, se va contra una élite gobernante, se va contra la gente que hizo uso de todos los recursos, ¿no? En beneficio de un grupito muy pequeño. Es este grupo el que está ahorita haciendo, bueno, y además que tiene un poder inmenso, ¿no? Pero es el grupo que está haciendo, que ve dañados sus intereses, ¿no? Y que es el que está creando como este esquema de división en el país. En México, digo, yo creo que pasa en muchos lados, ¿no? Está la gente de los más ricos, por ejemplo, Slim es de los más ricos en el mundo y llegó a ser el más rico en el mundo. México es de los más ricos, pero este es un sector de los empresarios que ellos saben que a veces tienen que como negociar o no hacen mucho ruido, ¿no? Se mantienen más o menos quietos, siguen teniendo muchas ganancias, pues. Hay otro sector que es como empresarios que vienen en un segundo nivel, que es donde entra Claudio X González, que son los que controlan muchos medios de comunicación, Sí, que son los que hacen esta lucha frontal contra todos estos procesos de izquierda, ¿no? Él, por ejemplo, llamó a todos los partidos de oposición de derecha, al PAN, al PRI, a unirse en un frente que se llamaba por México, que se unieron en estas elecciones que acaban de pasar. O sea, partidos que eran antagónicos, PAN y PRI eran antagónicos, claro. pero toda la derecha se une para combatir o para, bueno, pues, ir en contra de Morena en las elecciones, que no les fue nada bien en esta elección que acaba de pasar intermedia, hace 3, 4 meses. Morena gana 15 estados del país. México tiene 32 estados. 16 los gobierna ahorita Morena, ¿no? A pesar de todo este golpeteo que hay contra el presidente. Se pierde la ciudad, que eso es importante, pero ahí se pierde por otros motivos, ¿no? Más de estas pugnas que hay dentro de Morena, ¿no? Por acceder al poder en la Ciudad de México. Pero a nivel nacional gana 15 gobernaturas, ¿no? Digo, esa es otra parte importante de la política de Andrés Manuel, ¿no? La exterior. Por ejemplo, llamado que se hace, o ahora que acaba de acabar la cumbre, ¿no? De la CELAC, donde ya o sea, yo había escuchado críticas a la OEA por parte de Venezuela, Cuba, pero en general América Latina no se había asumido, los países no habían asumido esta crítica. Entonces, ahora con la CELAC se hace ya una crítica y el acercamiento que hay ya con América Latina, el ir fortaleciendo como una región. Pero yo creo que más en los hechos, o sea, porque ha habido presidentes que han volteado a América Latina y México, pero nunca ha habido como eh, esta actividad real de acercamiento, ¿no? Creo que ahora sí se está asumiendo
digo, es un proceso que va iniciando, pero yo veo cuestiones más tangibles, ¿no? Del acercamiento hacia América Latina, de América Latina, la unión de esta América, no sé, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? El zapatismo yo creo que ha sido un movimiento de mucha legitimidad aquí en México, ¿no? En todo este proceso que ha habido de ir sacando a los gobiernos neoliberales y de derecha en México, el zapatismo yo creo que es de los que han jugado un papel muy, muy importante, ¿no? En cuanto a, incluso en cuanto a la visibilización de los pueblos originarios, fueron de los que iniciaron como esta parte fue el zapatismo. El zapatismo ha sido muy crítico de Andrés Manuel, ¿no? Desde siempre, incluso desde el 2000, cuando gana Andrés Manuel la Ciudad de México. Y el zapatismo ha sido muy crítico de todo el sistema electoral. Entonces, sí ha habido una ruptura del zapatismo con todo el proceso electoral. Eh, y yo respeto mucho esa visión. Ahora, yo sí veo en este gobierno, y que además soy parte y comparto eh, los principios del gobierno de la 4T, sí hay un acercamiento hacia las culturas y a los pueblos originarios en México. Por ejemplo, hay tres programas muy importantes. Uno es este programa que es Sembrando Vidas, ¿no? Que incluso en toda esta crisis migratoria que hay hacia el norte, de todos los países centroamericanos, la gente que está buscando emigrar hacia Estados Unidos, la posición de Andrés Manuel era, el problema es estructural, o sea, el problema es que Estados Unidos y las políticas de Estados Unidos lo que hicieron fue generar mucha pobreza y mucha violencia en los países de Centroamérica, pero no se hizo responsable, no se hace responsable de mitigar esos problemas. Y Andrés Manuel dice, no se va a solucionar el problema de la migración poniendo fronteras o poniendo policías o soldados ahí que contengan la migración. Lo que se tiene que atender es estructuralmente la problemática que hay en los países centroamericanos y se atiende creando condiciones, ¿no? de empleo, de educación para los jóvenes. Entonces, en México empezó Andrés un programa que se llama Sembrando Vidas, donde tiene un fin ecológico, que es reforestar toda esta deforestación que hubo en zonas de los estados, pues, pero también ir creando reconstrucción de tejido social, ir creando. Bueno, el programa de manera muy, muy concreta es, si yo tengo un terreno grande, puedo sembrar ahí, me comprometo a sembrar 5 hectáreas de árboles, el gobierno te apoya con los árboles, pero además te da un recurso, ¿no? Por sembrar. Esto lo que hace es que, bueno, la gente que está viviendo en las comunidades no tiene que buscar salirse de sus comunidades. Se está generando empleo, va mejorando sus condiciones de vida y lo importante es que se va reconstruyendo tejido social ahí, ¿no? No hay esta migración que va rompiendo el tejido comunitario. Bueno, este mismo programa, ahora que hubo una visita fue una secretaria de Estados Unidos, dijo que era uno de los mejores programas y que lo van a tratar de implementar justamente en esta línea de ir creando condiciones en los países centroamericanos para que la gente no tenga que salir de sus países, invertirle en este programa, ¿no? Bueno, ese es un acercamiento hacia todos los pueblos originarios y comunidades indígenas. La otra es el Tren Maya, que ha causado mucha polémica, pero lo real es que en México, tú cuando ves el mapa de México, veías la división, ¿no? Norte y sur. O sea, el norte es donde está la industria, donde hay empleos, donde está el gran capital, y la visión de los norteños era, el norte trabaja y el sur descansa y nosotros les damos de comer, ¿no? Pero el problema es que toda la parte sur de México, todo lo que es Oaxaca, Chiapas, que son Guerrero, Campeche, Tabasco, son estados que tienen muchos recursos, el petróleo, por ejemplo, está ahí, pero lo que se hacía era solamente sacar ese recurso, pero no solamente desde la visión
neoliberal, ¿no? De crear el negocio, sino quien está interviniendo en el proyecto son las comunidades indígenas. Hice una consulta para que las comunidades que van a ser afectadas, de estos 6 estados más o menos donde pasa el Tren Maya, participaran y dieran sus opiniones. Entonces, sí hay una parte de comunidades originarias que están en desacuerdo, pero hay una gran parte, yo creo que es la mayoría de gente que está a favor, ¿no? Gente que vive en esas comunidades, que está a favor por todo lo que va a representar, ¿no? Y hay un cuidado de no afectar ecológicamente a la zona, ¿no? Entonces, pues sí, sí es también una parte que genera controversia. Sí hay y el zapatismo en particular, ¿no? Hay una crítica que se ha mantenido contra el sistema electoral y contra Morena, pero bueno, también ha habido un acercamiento diferente contra a las comunidades indígenas, ¿no? Sí. En México, el PRI, Juan González, que es de los eh, padres del PRI, ¿no? Del grupo de Atlacomulco, tenía una frase que aquí se hizo como ley para los políticos, que era un político pobre es un pobre político. A veces parece ingenuo, ¿no? El que pensar que desde lo que le da como sustento al modelo México es todo el andamiaje institucional que se construyó, que estaba hecho para que funcionara en beneficio de algunos, ¿no? Y esto pasa yo creo que en todos los países, en toda América Latina. Quien sostiene es como todas las instituciones, y el sistema se hace justamente para beneficiar a estos grupos, ¿no? Privilegiados. Andrés Manuel en el 2006 tuvo una frase que fue muy fuerte y que aquí se le echaron todos, que era el diablo de las instituciones. Estas instituciones, decía él, ¿no? Y todos dijeron, no, no, es que él no quiere, quiere destruir todo y no es pacífico. Pero es al diablo estas instituciones. O sea, si no se cambia eso, difícilmente vas a cambiar como la esencia de este sistema. Ahora, yo creo que algo que tiene que ser diferencia es la participación de la gente. O sea, si la gente no participa, la gente no crea conciencia, no se sitúa desde un punto de vista crítico de para qué es el poder y para qué sirve y cuál es la labor de la gente que está como representante, como autoridad, también difícilmente los cambios se dan, ¿no? Yo veo varios países, o no sé, algo que sostuvo mucho tiempo Venezuela fue la participación de la gente. Entonces, esta cuatro transformación tiene sentido sí hay esta participación, ¿no? Y bueno, yo veo desde acá, desde México y estando en lo cotidiano, pues yo veo que hay cosas que van cambiando. O sea, se van tirando mitos, ¿no? Por ejemplo, aquí había un mito de argumentos de neoliberalismo, o sea, el subir el salario mínimo crea inflación. En México, el primer año Andrés Manuel subió el salario mínimo cerca del 15%, el siguiente año lo subió como un 20%. Digo, ahorita ha subido el salario mínimo más del 50%, cuando en los últimos 3 sexenios había subido, yo creo que no más del 15%. Entonces, son mitos que se van tirando, ¿no? Es cómo empiezas a crear mejores condiciones para la gente. Entonces, yo creo que es una apuesta larga, yo no creo que vaya a ser fácil, pero bueno, es ir como construyendo ese camino. O sea, por ejemplo, esto que estamos haciendo en Morena, el curso del ciclo básico, eh, lo situamos desde un pensamiento más latinoamericano y más crítico. Es decir, o sea, lo crítico nosotros lo vemos como desde dónde te sitúas para ver, porque, digo, o sea, nosotros con privilegios, o sea, estar sentados aquí, poder tener acceso a internet, poder platicar, tenemos ciertos privilegios y podemos hacer la crítica al poder desde nuestra perspectiva, ¿no? Eh, Cuando vamos a comunidad y ves la realidad de algunas personas que apenas pueden sobrevivir, su crítica al poder es otra. Entonces,
lo que buscamos es justamente situarnos ahí, ¿no? Que esa crítica a Andrés Manuel no la haga yo desde mi posición privilegiada. La formación desde ahí, ¿no? Y sí, va como el proceso, o sea, queremos que crear como esta conciencia de clase, ¿no? Pero desde esa perspectiva crítica y descolonizadora, ¿no? No, pues miren, la articulación, empezamos a hacer la articulación desde hace ya 20 años, ¿no? Y se comenzó aquí en la Ciudad de México. Me tocó a mí estar, y es algo en lo que hemos estado trabajando de manera particular mucho, ¿no? En esta articulación social. Y el modelo yo creo que es algo que se ha dado en muchos lados, en Venezuela, de participación social. Lo que hacemos es, en la Ciudad de México había un área que era de participación ciudadana, había un compañero o compañera que era promotor o facilitador en comunidades, y desde ahí este compañero o compañera lo que procuraba era facilitar la organización comunitaria, ¿no? También la organización a través de motivos comunitarios, ¿no? O sea, por ejemplo, trabajamos un modelo que llamamos EPC, que es Escuela, Comunidad, Participación, donde no vamos a la comunidad a hablarles de organización, sino que vamos viendo cuáles son eh, pues las fiestas, ¿no? El pretexto que agarramos es la fiesta para organizarse. La gente cuando platicar, a convivir con las demás personas. Entonces, las fiestas las agarramos ahí, o sea, en una celebración comunitaria, colaboramos con ellos en organizar la celebración, platicamos de cuál es el significado de la celebración, no solamente la celebración en sí misma, sino cómo contribuye eso a ir religando a la comunidad, y a partir de ahí comenzamos a crear estos grupos de organización comunitaria. Luego, ¿qué es lo que se hace? Quien hace como esta planeación democrática es la propia comunidad, ¿no? Nosotros vamos ahí solamente a facilitar y hacer un enlace con la autoridad, con el gobierno. Pero bueno, es así como va más o menos funcionando la articulación social. Eso es para el tema comunitario, ¿no? Ya hay temas muy particulares, por ejemplo, me regreso a lo del Tren Maya, cuando se hizo la consulta, quien participó en la organización de las consultas fueron las comunidades propias indígenas, ¿no? En el diseño de las preguntas y esto, pues fue un área del gobierno que era la Secretaría de, ahí se me fue el nombre, que es como de recursos hidráulicos y esto, y las comunidades, pero es más o menos el esquema de articulación con la sociedad. No solamente es Manuel, sino que el gobierno es la gente. Si no tienes una cercanía con la gente, puedes tener muy buen discurso, choro, pero no está llegando, ¿no? Y no es solamente la cercanía, sino es crear procesos de organización y de participación y creando mecanismos. Pero además también, por ejemplo, esta formación la vamos haciendo nosotros desde, con la metodología de la educación popular, ¿no? O sea, estar integrados en la comunidad y que sea también la comunidad la que vaya participando.